Natalia Pizzuto. Ella es de Argentina, hoy está en Europa, nos está acompañando también el día de hoy. Natalia Pizzuto es consultora internacional y especialista en innovación de las industrias creativas, con más de 20 años de experiencia en las industrias creativas y la corporación internacional. Es la directora académica de Saberes Pichincha 2025 y también es fundadora del programa iberoamericano de incubación y aceleración Incuba Raíz. Es CEO de Jengibre Music, agencia especializada en el Music Business International, y de Nepe Consulting. Consultora especializada en el desarrollo de carreras, actualmente impulsa incubadoras culturales en varios países de Iberoamérica. Bienvenida, Natalia, es un placer tenerte aquí el día de hoy. Les pido a todos manitos de bienvenida, por favor, a Natalia. Y con Hola a esto, pues te todas y doy el paso. todos. Cualquier cosa, el equipo está acá para darte un soporte. Un placer estar con ustedes. Bueno, soy quien diseñó el programa y un poco la culpable de que estén acá aburriéndose tanto, ¿no? Que me cuentan que la pasan tan mal y que se aburren tanto y que tienen este contenido tan maravilloso. Les agradecemos mucho. La verdad que estoy muy feliz de este proceso, de acompañarlos, de poder sumar contenido, siempre intentando pensar en sus contextos, ¿no? Como siempre cuando uno diseña este tipo de programas se imagina todas las realidades que pueden llegar a tener ustedes, eh, para poder sumar, para poder también comprender que están proyectando en sus futuros, ¿no? Hacia adelante. La innovación siempre piensa en qué va a pasar adelante, qué va a pasar dentro de 2 años, qué va a pasar dentro de 3 años, dónde están ustedes parados, cómo podemos hacer para que les vaya mejor, ¿no? Como que el objetivo es exactamente ese. Hoy tenemos una clase que es un poco intensa. Se trata del tema del modelo de negocios. Les pido a todas y a todos que tengan paciencia. Vamos a tratar como de ir como masticando juntos. Yo les traje un montón de casos y un montón de ejemplos, pero es una clase muy técnica y es una clase fundamental para poder pensar en un proyecto cultural y que sea sostenible, que sea sólido. O sea, en el modelo de negocios, ¿sí? Revisamos todas las cuestiones de viabilidad de un proyecto. Y ahí nos damos cuenta de cuáles son los agujeros que tenemos y cuántas son las cosas que no estamos revisando y que no estamos construyendo en términos internos, en términos de estructura. Em, Siempre nos preguntamos qué tiene que ver el arte, ¿no? con la rentabilidad. Y la realidad es que yo hace 20 años que vivo de la cultura. Queremos vivir de la cultura, amamos la cultura y el arte y por lo tanto siempre la idea es revisar cómo generar ese bienestar, esa vida de bienestar para poder vivir de lo que amamos. Entonces ese es el sustento de esta formación y en realidad de todo el programa. Vamos a empezar con un poco hablar de la propuesta de valor, que muchas veces pareciera que sabemos lo que estamos ofreciendo y pareciera que no es tan claro para nosotros, ¿sí? Vamos a empezar hablando de cómo miramos nuestro propio proyecto y cómo revisamos la propuesta de valor en términos de cuánto valor podemos entregar. ¿Se acuerdan los que fueron? No sé si fueron a la sesión uno, al evento número uno, en donde dimos una clase, precisamente una conferencia, una masterclass sobre valor y cómo construir ese valor. Y acá lo retomamos. Ustedes vienen de, ¿no? Sesiones sobre diseño de proyectos, sesiones sobre cómo proyectar esa fundamentación, esa estructura de un proyecto a largo plazo, vienen de pensar en las cuestiones legales, institucionales, vienen de una sesión sobre finanzas y ¿no? Cómo generar esa balanza entre los ingresos y los egresos. Vienen de revisar qué pasa con los derechos de autor y con la propiedad intelectual que tienen por crear el contenido original que tienen. Vienen de revisar fuentes de financiamiento para poder gestionar fondos un poco más grandes y dar un impulso mayor al proyecto.
Ok, en este momento todo eso que han revisado, todo eso que han trabajado y todos esos contenidos y todas esas herramientas se traducen, todo eso junto se traduce en nuestra propuesta de valor, es decir, en el proyecto en sí mismo, ¿sí? Una propuesta de valor tiene que ver con un fundamento y con de alguna manera un manifiesto de lo que nosotros entregamos, de cuánto eso que ofrecemos beneficia a una sociedad, de cuán diferente es nuestra propuesta en relación a otras propuestas que son relativamente similares, siempre en pos de encontrarnos con el público. Me van a escuchar hablar de públicos en plural y cuando hablo de públicos me refiero a interlocutores diversos que tienen un interés bastante diversificado en relación a lo que ofrecemos. Es decir, acá se los menciono, ¿no? Públicos son audiencias, públicos son seguidores en nuestros canales de redes sociales y digitales. Público es el espectador, el público, ¿no? Que asiste a nuestras obras o que asiste a nuestros conciertos. Públicos son los escuchas en el caso de la música. Público también, estos públicos, estos interlocutores también son los compradores y los programadores con los que nosotros interactuamos para poder desarrollar ese show, esa obra, esa función. Entonces, vamos a hablar de los públicos en general o de los interlocutores con esta diversidad, ¿sí? Y a todos, todos tienen un interés diferente y nosotros atendemos el interés de todos. Cuando revisamos la oferta, ¿no? Al nosotros tener una propuesta, nuestra propuesta de valor es una oferta. Nosotros estamos ofreciendo una cantidad de contenido, de servicios, de cosas o bienes o acciones, ¿ok? Que impactan en estos interlocutores, también en la sociedad y también en el contexto. Cuando hablamos de la competencia nos referimos a otros proyectos, propuestas, artistas, etcétera, que ofrecen algo similar. Puede ser en el contenido, puede ser dentro de una misma disciplina, puede ser dentro de un mismo desarrollo. Por lo tanto, ¿por qué hablamos de la competencia y por qué? O sea, no es una competencia como se piensa en el mundo corporativo, es una competencia que tiene que ver con si hay un financiamiento, si hay una subvención y se presentan 300 proyectos y solamente se les adjudica a 20 significa que han competido, ¿no? Que se han medido con puntajes para llegar a permitir, a percibir esa adjudicación. Por lo tanto, la competencia tiene que ver con esos valores que acumula cada proyecto, cada propuesta para ser impactado por ese financiamiento. Entonces, esto lo podemos medir o lo podemos llevar o traspolar, digamos, a todas las circunstancias en donde hay una propuesta, por ejemplo, la cartelera de un sábado a la noche, ¿no? Como, ¿qué vamos a ver? ¿Qué no vamos a ver? Y hay cosas que nos pueden interesar y que es probable que tengamos varias opciones dentro de la línea de los intereses que tenemos. Eso también es competencia, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de públicos o interlocutores y de competencias, me estoy refiriendo como a todo estos grupos o estas diversidades, ¿ok? Entonces, volvemos al tema de la propuesta de valor. Cuando hablamos de propuesta de valor, hablamos de cómo lo que ofrecemos impacta en el mundo, resuelve problemas, aporta valor, mejora la vida de quienes están en contacto con lo que ofrecemos, construye valor emocional, construye historias, construye preguntas espirituales, da igual, ¿no? Como que hay un gran camino, el arte deja una gran estela, impacta muy fuerte en nosotros. Entonces, si hablamos, acá les dejo ejemplos, ¿no? En relación a las artes escénicas y la danza, por ejemplo, la propuesta de valor es una obra original de características específicas. Es una creación cuando nosotros aportamos desde la creación a un lenguaje dentro de la misma disciplina. Por ejemplo, una obra, la escritura de una obra, ¿no? Como dramaturgos o como coreógrafos, pero no llevamos, no desempeñamos o no desarrollamos la obra completa, sino que somos parte porque aportamos en términos de creación y valor un espacio o una posibilidad, ¿sí? La producción en sí, dentro de la disciplina, la interpretación como bailarines, como actores, actrices, ¿ok? En relación al mundo audiovisual, un poco lo mismo.
La propuesta de valor puede ser la realización original, o sea, un video, una película, etcétera. Puede ser la creación, lo mismo dentro del lenguaje, por ejemplo, el guión de la película, por ejemplo, toda la línea de planificación en producción, digamos, hay muchas formas de ese aporte. Esa es nuestra propuesta de valor, ¿sí? La dirección, de hecho, del film, otros servicios que están, digamos, que son muy necesarios en relación al audiovisual. Si fuera el mundo de la música original es propuesta de valor. La creación técnica, por ejemplo, la producción musical es una propuesta de valor. Siempre con las particularidades que tenemos y que nosotros, que son nuestra impronta, ¿no? O sea, nuestro sello, nuestra marca de eso, dentro de esa propuesta de valor, ¿sí? La producción, la interpretación, ¿no? Como ejecutantes, en relación a la gestión, que es otro campo que también ofrece y tiene una propuesta de valor. Nos referimos, por ejemplo, ¿no? Estos son más servicios, gestión cultural, producción, diseño y desarrollo de proyectos, gestión de financiamiento. Todas esas son diferentes formas de propuesta de valor. Seguramente ustedes tienen dentro de este grupo, de estos grupos que estoy mencionando, ¿no? O sea, como que sus proyectos entran adentro de ellos, en la mayoría de los casos. Seguimos. Entonces, teniendo claro el tema de la propuesta de valor, seguimos revisando otras cuestiones fundamentales, que son las áreas de negocio, por un lado, y los canales de ingreso por el otro. Son dos cosas diferentes. Ahora les voy a explicar por qué. Las áreas de negocio tienen que ver con todas las actividades, sectores, acciones y desarrollos que nosotros generamos y que nos generan ingresos, que tienen una contraparte en ingresos, ¿ok? Ejemplos, el dictado de formación, generar creaciones para otras personas, escribir una obra de teatro o una música para otros, desarrollar gestión de proyectos para terceros, en vez de hacer, ¿no? De realizar la gestión de nuestro proyecto, gestionamos proyectos o financiamiento para otras personas o para otros proyectos. Esas son las áreas de negocio, es decir, nos centramos en nuestras actividades, en lo que nosotros ofrecemos y damos. Eso abre diversos canales de ingresos. Significa que una actividad puede tener varios canales de ingreso, efectivamente. ¿Sí? Entonces, los canales de ingresos son esas fuentes de ingresos que tienen más que ver con o las metodologías o los mecanismos, instituciones que atraen al proyecto dinero, bienes o servicios. A veces los intercambios también son parte de esos ingresos, ¿sí? Todo lo que hace que yo no tenga que pagar eso y el servicio es adjudicado o es ofrecido o es intercambiado, también es una manera de ingresos, ¿sí? Entonces, me refiero a venta de tickets, el fee por la venta de un show, es decir, lo que, ¿no? Ese caché o fee, ese monto ¿no? Que implica que nos programen en un espacio o en un festival y que haya un intercambio de dinero a cambio. El financiamiento de fondos concursables, patrocinios, son diferentes tipos o canales de ingresos. Yo les voy dejando como estos conceptos porque ahora los vamos a empezar a reunir. Y luego, un tema que es muy importante, sin el cual no podemos ingresar a revisar la metodología del modelo de negocios, tiene que ver con el análisis del mercado. O sea, tenemos que poder comprender el mercado, el cómo y el a quién. Cuando hablamos de mercado, tenemos como dos opciones de acepción. Una vinculada a un mercado que tiene que ver con una reunión, ¿no? En un mercado se reúnen una cantidad de personas, una cantidad de instituciones, una cantidad de organizaciones para intercambiar, básicamente. Para intercambiar servicios, para intercambiar procesos, para formar parte de un ecosistema. Hay reglas de juego también, ¿sí? Las plataformas digitales, en este momento en donde la cultura y las instituciones creativas están tan digitalizadas, hay muchísimos espacios de mercado que son digitales también. O sea, pueden ser físicos, pueden ser digitales. Un mercado, por ejemplo, el ecosistema de Quito es un mercado en sí mismo que tiene reglas propias y que probablemente sean diferenciadas a las que tiene Guayaquil, a las que tiene Manta, a las que tiene Cuenca, ¿ok? Si bien hay algo que es ecuatoriano, es verdad que cada ciudad tiene su pulso
probablemente tenga sectores de la ciudad que son más interesantes o más culturales, precios, horarios, canales a través de los cuales se comunica todo eso, digamos, personas que, ¿no? Siempre que pensamos en un ecosistema y en un circuito, hay personas, hay individuos, actores que van como circulando por ese circuito. Y no solamente son artistas, sino también es público, también son espectadores y demás. Entonces, esa es una excepción de mercado. Luego tenemos la excepción de mercado que tiene que estar vinculada al evento en sí de intercambio, ¿sí? Entonces, un mercado, feria cultural, el MICPI, de hecho, es un mercado, ¿sí? Nos referimos a un evento de vinculación profesional en donde literalmente hay una reunión de oferentes que vamos a proponer nuestros proyectos y hay una reunión de compradores que nos interesa programar, que nos interesa sumar contenidos, que nos interesan diferentes, digamos, todo eso que es oferta tiene que ver con nuestros intereses y con nuestras organizaciones. Entonces también vamos, y también vamos a revisar qué está pasando, ¿no? Cada vez que nosotros generamos una creación original, estamos construyendo historia, estamos hablando de tendencias, estamos trabajando y pensando y creando desde la hora hacia adelante. Entonces también hay una conexión con las tendencias y con el futuro que lo reflejan estos espacios de ferias y mercados, ¿bien? El mercado, en términos de mercado cultural, tiene funciones muy concretas, más allá de las funciones en el contexto social, tiene funciones en relación a los mecanismos de comercialización y de intercambio que propone y que auspicia, ¿ok? Entonces, una de las funciones es habilitar los espacios para el intercambio y comercialización de bienes y servicios culturales. Yo tengo una obra de teatro, yo tengo un show de música, yo tengo un cortometraje y quiero hacerlo circular, quiero que me lo programen en espacios dentro de Ecuador, fuera de Ecuador, quiero, perfecto. Entonces, ahí está, ¿no? La conexión, este espacio para el intercambio. Luego, también propulsa parte de las funciones, permite la venta de productos culturales o servicios. Es decir, además de esta conexión y de esta comercialización y de este intercambio, también hay un montón de otras posibilidades que tienen que ver con encontrarnos con otro tejido, que quizás no es el tejido de impacto más importante, por ejemplo, la Feria de Música o por ejemplo el MICPI, que tiene tres naciones en específico, pero sin embargo, la artesanía, la gastronomía y otras posibilidades también son parte del ecosistema que propone este mercado, ¿no? Es un espacio de encuentro social, es un espacio de intercambio, es un espacio de vinculación con profesionales que quizá no tenemos la oportunidad, que están en el mismo territorio que nosotros y no tenemos la oportunidad de conectar o de intercambiar, ¿sí? También son lugares de integración social que tiene que ver con personas que están en territorios a los cuales no accedemos, personas que están, por ejemplo, en los cantones, personas que están más lejos o que ni siquiera pertenecen a Pichincha, ¿no? En el caso del MICPI, poder conectar y poder conectar con esas otras realidades, poder compartir el reflejo de la vida cotidiana a partir de la cual surge la creación. Nosotros no creamos porque estamos en una probeta y de repente surgen las creaciones. Creamos porque hay una necesidad social, cultural, personal que nos impulsa a la creación permanente. Entonces, otras personas que están en otros territorios tienen otras circunstancias vitales y por lo tanto crean desde otro lugar. Esa conexión, esa integración social implica un alto impacto en nuestras creaciones y en las de los demás. ¿Se entiende? Y generalmente un mercado cultural propicia muy fuerte ese tipo de intercambios y integración. La promoción de identidades y ciudadanía, esto que parte de los territorios diferenciados o también colectivos adentro de una misma ciudad que son diferentes y que quizás no se encuentran, ¿no? Hay un tejido ahí social que está implicado muy fuerte en los mercados culturales, porque también hay algo del colega, ¿no? Del igual, del otro, de la pertenencia a una comunidad,
cultural es como de alguna manera, más allá de que sean diferentes disciplinas, todos estamos en la misma y todos estamos como peleando el espacio y el día a día de la misma manera. Entonces hay una gran pertenencia que es muy fuerte. Siempre digo, vayan a los mercados culturales, es una oportunidad para que todo esto también suceda, ¿no? Contribuir también a la conexión con personas que vienen de otros países, de otras realidades, de otras circunstancias completamente diferentes, para abrir también nuestra cabeza, pero también para abrir esa conexión que multiplica las circunstancias positivas en el mundo. Por supuesto, definitivamente hay un intercambio que está vinculado a la rentabilidad, que está vinculado a abrir oportunidades en todos los casos, oportunidades para nosotros, para poder circular, para poder multiplicar nuestros proyectos, etcétera. Oportunidades para los compradores, porque al final los compradores también están abriendo sus posibilidades y expandiendo los contenidos y las posibilidades de las organizaciones que representan, ¿ok? Entonces, en relación al tema de mercado, me parecía interesante porque en el MICPI vamos a encontrar todo esto, ¿sí? O sea, para eso existen estos mercados o ferias culturales. Entonces, tenemos dos acepciones de mercado. El análisis de mercado implica de alguna manera la primera en principio, pero también como la segunda es un gran interlocutor, tiene un gran poder de conexión, eh, son fundamentales, ¿no? Como para dinamizar los tejidos culturales. Bien, entonces, ¿qué es el análisis de mercado? Es una evaluación, evidentemente. Un análisis siempre es muy positivo y siempre nos da una revisión. La pregunta es ¿por qué tengo que hacer un análisis de mercado que es como lo más aburrido que te puede pasar en la vida? Pero en realidad yo soy apasionada de este tipo de herramientas y les digo por qué. Porque si ustedes hacen bien estas herramientas, lo primero que detectamos son los problemas. Los problemas significan esto me cuesta más dinero de lo que en principio me está mostrando el análisis que puedo conseguir. ¿Cómo resuelvo esa diferencia? Número uno, muy importante. Número dos, estos análisis me están demostrando que probablemente a el mercado o a las personas que yo quería impactar o que yo creía que podrían llegar a la sala o a consumir o comprar o a intercambiar y a pagar un ticket de repente, es muy probable que no lo hagan. Opa, tengo que cambiar. Entonces, eso me implica cambiar un montón de reglas de juego y de vinculación con ese otro que quiero que intercambie conmigo dinero. Vivimos del arte y por lo tanto necesitamos ese intercambio. Em, También el análisis de mercado en conjunto del modelo de negocios nos van a indicar con quién nos tenemos que asociar. Porque la realidad es que en la medida de que nos institucionalizamos, es decir, que formalizamos nuestras propuestas, que empezamos a tener una realidad económica que está día a día vinculada a la cultura, empezamos a tener una identidad mucho más institucional y menos individual. Aún los que tienen carreras artísticas. Hay algo que sucede con el nombre, con un montón de, ¿no? Como que hay un personaje también en un sentido, y eso nos institucionaliza. Entonces, en la medida de que nos institucionalizamos, también hay un montón de aliados y socios que también son instituciones y que en la medida de que nos apoyan, vamos a crecer más y mejor. Puedo seguir porque la verdad es que es muy importante este punto, el análisis de mercado, pero también hay una cuestión de quién es el otro, quién es el público, no una suposición, realmente conocer y comprender cuál es el consumo, por qué me elegirían en una programación, por qué me elegirían en una cartelera de un sábado a la noche, por qué me elegirían en una playlist que tiene artistas súper mega conocidos, por qué me elegirían cuando hay una cartelera de películas de Hollywood que supuestamente las ve todo el mundo, ¿por qué me elegirían? La respuesta no tiene que ver conmigo, porque mi proyecto es maravilloso. No es solo eso. Tiene que ver con quiénes son, quién es el otro, quién es el que escucha, quién es el que ve esa película. En la medida de que nosotros empezamos a conocer y a reconocer más sus intereses,
está más claro cómo nos podemos vincular, está más claro cómo le podemos llamar la atención, está más claro cómo, digamos, le dejamos más cerca las motivaciones para que se acerque al proyecto, comprando un ticket, escuchando, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, conocer al otro, conocer a ese consumidor, a ese público, a ese programador y comprender qué es lo que realmente le interesa o moviliza, es fundamental para poder sobrevivir en el mundo, en el tejido cultural, en la industria cultural, y también poder sustentar nuevas propuestas, ¿sí? Este es como algunos tópicos para tener en cuenta. Nosotros les hablé de los públicos, les hablé de la competencia. Los intermediarios son esos conectores que pueden ser bookers, que pueden ser distribuidoras, que pueden ser productoras, que pueden ser... Hay un montón de agentes que nos ayudan a conectar. Una agencia de marketing, por ejemplo, nos ayudan a conectar desde la creación hacia el consumo cultural, ¿sí? Y por supuesto los financiadores. Tener en cuenta estos cuatro, que son cuatro maneras de ver o de mencionar esta otra edad, recuerden, el secreto del modelo de negocios es el otro, comprender y segmentar, es decir, poder diferenciar a un tipo de target o de otra edad interesada en un impacto emocional de una otra edad interesada en una experiencia excitativa, ¿no? Cuando mucha gente va a un festival de música electrónica, lo que busca es, o sea, ruido, una manera de experimentar la vida durante ese momento, esas 2, 3, 5 horas, ¿ok? Es muy diferente ese consumo cultural o esa experiencia que una experiencia, ¿no? Uno se sienta a ver música clásica. Entonces, como que todo eso es absolutamente fundamental. Cuando más conocemos al otro, mejor es conectarnos y encauzar, ¿no? Yo siempre siento que uno es como que tira la red de pescador ¿no? Que pase lo que pase. Y lo que pasa es que perdemos tiempo, es que nos conectamos con un montón de otredades a las cuales no les interesamos en realidad. Eso se nota, por ejemplo, es muy fácil. Si vos tenés 50.000 seguidores en Instagram, 10.000 seguidores en Instagram o el número que sea, o sea que es un número interesante, importante y tenés una interacción digital, pero eso no se replica cada vez que tenés un show, un concierto, una obra, una función o una exposición o una exhibición, si te pasa eso, es precisamente porque no conocemos al otro y porque muchos de esos otros no están realmente interesados en lo que proponemos. Entonces ahí hay que ajustar mucho la mirada en relación al otro, pero también la cantidad de actividades que generan esta pertenencia. En la medida de que no generamos pertenencia, no podemos ser elegidos, ¿sí? Como proyecto ¿no? La compra de ese ticket no va a ser hacia nosotros, va a terminar siendo hacia otra propuesta. Bien, entonces, como para hacer un poquito más de hincapié en el tema de los públicos. El perfil, el target, la diversidad en relación a los intereses, este potencial, esta potencial audiencia que va a asistir a una experiencia en vivo, que va a asistir a una transmisión de streaming, que va a asistir a una escucha en una playlist, que va a asistir de diversas maneras, que va a buscar el encuentro con lo que nosotros estamos proponiendo. Siempre hablamos de potenciales. La gran cuestión aquí es cómo de potenciales se vuelve audiencia real, se vuelve audiencia con un impacto perceptible y medible en los proyectos. ¿Sí? Entonces, hablamos de espectadores, de seguidores, de escuchas, lo repito y lo voy a seguir repitiendo para que nos quede bien claro, de compradores, de programadores, de la propuesta.
Determinar los perfiles. Esto lo vamos a ver, el martes vamos a dar la sesión de marketing cultural, en donde específicamente nos vamos a dedicar a esto, a revisar bien cómo conectar con el otro y cómo mejorar esas instancias de conexión con el otro. Entonces, hablamos de intereses. Lo más importante es definir los intereses, el territorio, evidentemente, si me sigue muchísima gente que está en Manta y yo siempre desarrollo mi actividad en Guayaquil, va a haber un problema para que asistan esas personas a todas las actividades presenciales, evidentemente, ¿sí? Las necesidades, ¿no? ¿Qué le interesa al otro? Pero en términos de qué necesita el otro en su día a día o en su requerimiento formativo, profesional, espiritual, etcétera, ¿sí? ¿Qué demanda el otro? Pasa mucho que de repente en un proyecto de danza uno está hay una motivación de trabajar con nuevas tecnologías y, ¿no? Y con un montón de cosas innovadoras y de repente el otro te está, el público, el que te sigue y que te va a ver, está demandando quizá algo más bajado a tierra, más suavecito, más enfocado en el movimiento y no tanto, ¿no? En ese espectáculo de lo digital y qué sé yo. Eso también es una manera de escuchar y es una manera de conectar. Si el otro demanda, es porque evidentemente se está interesando. Entonces, es parte del juego, ¿sí? Bien, en relación a la competencia, dijimos, hay una competencia concreta y directa que tiene que ver, ¿no? Que nosotros la anotamos en la carterera de una ciudad y de lo que elige un público o no elige, ¿correcto? Dentro de la misma disciplina o dentro de la misma oferta cultural de esa noche o de ese día o de esa semana. Eso mide competencia. El tema de los fondos subvencionables, los fondos concursables, eso mide competencia también, ¿no? O sea, ¿por qué hay otros más elegibles que mi proyecto? La valoración o a cuánto yo puedo vender un ticket ante proyectos que son similares también mide competencia. Si un proyecto similar está en un nivel de valor, de precio de un ticket, y yo tengo que cobrar más barato, evidentemente eso mide competencia. ¿Sí? El interés de programadores, de festivales, de compradores de a una escala mayor digamos, en donde están eligiendo a otros proyectos y de repente no al mío todavía, ¿ok? Eso mide competencia. Entonces, la competencia existe. No se trata de negar eso, se trata de observar para poder mejorar las instancias para ser elegidos. Se trata exactamente de la elegibilidad de nuestras propuestas en relación a otras no solo similares, a veces no son exactamente similares, pero sí tienen un contenido específico que sí eh, denota o impactan al mismo lugar, ¿sí? En relación a los intermediarios también eligen, ¿ok? Evidentemente, si nosotros tenemos en las artes escénicas un distribuidor o una distribuidora, una agencia, va a ser mucho más fácil circular en la medida de que tengamos un intermediario que nos está conectando con todos los compradores potenciales, no solamente de un país, sino de un territorio un poco mayor, de una región, etcétera. Entonces, pero de la misma manera, tenemos que poder interesar a esos intermediarios para poder generar esa alianza y finalmente, por supuesto, ganar todos, ¿no? Siempre se trata de ganar todos. Y por último, que ya lo mencionamos, el tema de los financiadores, de este fondeo, ¿no? ¿Cómo mapeamos este fondeo eficiente y cómo conocemos? Empezamos a comprender año tras año, vos ves qué es lo que van eligiendo esos fondos, ¿no? A dónde van destinando esas subvenciones y vas un poco comenzando a comprender en muchos casos, si son instituciones públicas o gubernamentales, probablemente haya cuestiones políticas o de otras índole detrás, y también eso mide, o sea, ¿no? Qué se está eligiendo o a dónde se están destinando esos fondos concursables. Bien, sigo.
Entonces, finalmente, una cosa que es muy importante y que les voy a dejar un ejercicio para que hagan al respecto, tiene que ver con el ecosistema. Todo lo que acabo de decir en términos de mercado se traduce en este ecosistema, ¿sí? En donde el proyecto está en el centro, el proyecto desarrolla servicios y bienes culturales y tiene, de un lado, estos interlocutores diversos o clientes, depende, ¿sí? Desde agencias, desde distribución, desde productoras, hasta el público, ¿no? Lo que decíamos recién, el público, los escuchas, las audiencias, los financiadores y demás. Todo ese tejido es el tejido que necesitamos segmentar, la segmentación que implica conocerlos, reconocerlos, empezar a comprender su diversidad y poder atender a esa diversidad de una manera más inteligente, ¿sí? Por un lado. Y por el otro lado, los aliados. Cuantos más aliados tenemos, mucho más se fortalece la visión del proyecto, la entrega del valor del proyecto, las capacidades del proyecto y lo más importante, la proyección a largo plazo, ¿sí? Y los proveedores y los aliados a veces son los mismos, pueden ser los mismos, eso depende de nuestra expertise y de nuestra capacidad de construir con ese proveedor. ¿Cuál es la diferencia? El proveedor te cobra, te dice, bueno, yo te armo una puesta de luces y te cobro tanto dinero. O el aliado, yo me asocio porque sé que mi puesta de luces va a aumentar el valor de tu proyecto y cobramos juntos. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, como agente en sí puede ser el mismo. Sin embargo, la conversación y el intercambio es lo que en definitiva se modifica. ¿Sí? Bien, entonces, beneficios de realizar esta propuesta, este análisis de mercado. Lo primero es medir. Siempre es medir. O sea, qué tamaño tiene el mercado, cuáles son, ¿no? Estas propuestas que son similares y al final ¿por qué? Porque queremos observar, queremos saber por qué están haciendo bien para que sean más elegibles en un montón de aspectos que nosotros. Podemos aprender, podemos innovar, podemos comprender, ¿no? Cuáles son las tendencias y empezar como a girar hacia ese lugar y mejorar nuestras propias acciones y metodologías y procesos, etcétera. Entonces, eso es como muy importante. Y por otro lado, la viabilidad del proyecto se refiere también a cómo funciona nuestro equilibrio financiero, económico, qué posibilidades, opciones tenemos de atinar a fondos concursables, ¿no? Un poco todas las sesiones que vinieron viendo antes, o sea que tiene que ver con el universo del proyecto contrastándose con una proyección a partir del ecosistema que vimos recién, ¿no? Del análisis de ese ecosistema. Entonces, ¿cuál es el punto importante? Dejamos de estar solos. Muchas veces hacemos estos análisis, hacemos todo el trabajo de desarrollar un proyecto en soledad, como si estuviéramos solos en el mundo y como si no hubiera otras opciones dentro de los mismos ecosistemas. Y eso no es real. La realidad es que hay de todo y tenemos que estar muy nutridos, nutridas, ¿no? De toda esa información. Otros motivos, hay un montón de herramientas que respaldan o desestiman ideas que tenemos. Por ejemplo, yo estoy observando que de repente en Colombia, que está al lado, digo, Colombia es relativamente cerca, o Perú, hay un montón de proyectos que son similares y que les está yendo súper bien y que están girando y que están circulando y que están pasando en un montón de cosas. Ok, el análisis de mercado es una idea, ¿ok? El análisis de mercado dice, ¿eso es real? ¿Qué números? ¿Qué mediciones? ¿Hasta qué punto esto vamos a buscar la respuesta al análisis de mercado, ¿sí? Con cifras, con datos, con hechos, con resultados, con quiénes son esos otros que están en ese otro mercado, ¿no? Cuando uno piensa en una gira, está haciendo una traspolación territorial también. Ok, identificar las dificultades, muy importante. En la medida que sabemos todos los problemas que tenemos y cuánto vamos a tardar en resolverlos, eso también fortalece el proyecto y nos permite sostenernos en el tiempo de una mejor manera, ¿sí?
El tema de si nuestras propuestas son competitivas o no, también lo podemos medir con análisis de mercado. Em, las barreras o las dificultades que tienen esos territorios o esos circuitos, ¿no? Como para también poder medir el atractivo que tenemos en pos de la rentabilidad que podemos llegar a generar. ¿Sí? Bien, ejercicio número uno, por supuestísimo. Les voy a dejar una de estas como armadita, como para que tengan, ¿no? O sea, lo interesante acá es que les pongan nombre. Yo no les puse nombre porque si no tendría que pensar en un caso específico, pero ustedes sí le van a poner nombre. El nombre del proyecto de ustedes, el nombre de estos aliados, de estos socios, o los que a veces no los tenemos, pero decimos, yo me puedo aliar con esta agencia, porque es mi proveedor, o porque tomamos café todos los días, o porque hay una cercanía, entonces le puedo proponer algo para hacer juntos. ¿Sí? En relación a los interlocutores, lo mismo. Una productora, o sea, nombres de organizaciones que estén cerca de nosotros o que nosotros necesitemos también. Lo mismo en relación a los clientes. Entonces, les vamos a dejar una de estas para que puedan hacer como su ejercicio su ejercicio uno de definir un poco y desarrollar el ecosistema que rodea al proyecto. Yo estoy mirando la hora. Bien, y acá les dejo otro ejercicio que me parece como muy importante y muy claro, ¿sí? Es como la semilla de un plan de negocios. Nosotros hoy estamos revisando la estructura de un modelo de negocio. El modelo de negocio es parte de un plan de negocios. Sin embargo, el plan de negocios me va a hacer caminar el proyecto. Entonces, vamos juntas, juntos. Volvemos a la propuesta de valor. ¿Qué ofrezco? Propuesta de valor. ¿Cuál es mi negocio? Estas áreas de negocio a las cuales me refería, ¿no? O sea, esta diferencia entre los canales de ingreso y las áreas de negocio. ¿Cómo genera ingresos el proyecto? ¿A través de qué? ¿No? Los canales de negocio son estos, de ingresos son estos, o son potenciales, genial, pero son, ¿sí? ¿Cuál es mi mercado? El ecosistema. Definir consumidor, este interlocutor, definir comprador, definir clientes, definir socios, definir competidores. Esto es una manera también de ponerle nombre a esa plaquita del ecosistema, ¿correcto? Una vez que sé todo esto, que evidentemente toda esta información la voy a necesitar para desarrollar un modelo de negocios, me hago una pregunta fundamental. ¿Cómo accedo a todo ese mercado? ¿Qué es lo que básicamente queremos? ¿No? Queremos acceder a esos canales de ingreso, queremos que nos dejen de ser potenciales y sean una realidad. Queremos que todas nuestras áreas de negocios, las actividades que desarrollamos, tengan un potencial mayor y se expandan. Queremos que la propuesta de valor esté cada vez más clara y madure. Queremos conocer muy bien el nombre y apellido de nuestro ecosistema. El marketing, a partir del martes empezamos con esto, vamos a tener 2 semanas enteras de marketing, de social media, de branding, con lo cual vamos a responder mucho en relación a esta otredad y cómo nos conectamos con esta otredad. Pero básicamente, si no respondemos esto, no hay plan de marketing, porque es muy específico el otro. Y es muy específico, son muy específicos los canales que vamos a utilizar para generar esa conexión y ese intercambio, y por lo tanto no es igual. Si es, ¿no? O sea, si ofrezco una cosa, me cambia totalmente ese otro y por lo tanto los canales para acceder a él. Ejercicio número 2, ¿ok? Ustedes saben que este PDF y también algunas plantillas, ¿no? Se las vamos a enviar, se las vamos a dejar disponibles. Bien, voy a hacer una paradita, a ver cómo estamos. Cuéntenme cómo están, cómo van, así rapidito, 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 eso, claro. O con manito, o con comentarios. Voy a dejar de compartir un Súper bien, segundo. Nati. Te voy a leer un par de preguntas que nos dejaron por acá nada más. Dale, dale. Mires interacción, muchísimas gracias. La gente está súper atenta a la clase. Vivo Book nos pregunta, ¿tal vez alguna IA para análisis de mercado?
Sí, total. Eso en la sesión 2 cuando vieron IA, algunas de las herramientas que les dejó Steffi, de todas Ujú, maneras. O sea, igual cuidado porque el análisis de mercado tiene una parte que no tiene tanto. La parte estadística la podés hacer con la IA. Pero cuando tenés toda esa información y tenés que conectar y comprender intuitivamente, pero porque lo estás viendo, la IA no está caminando por la calle, vos sí, ujú, ahí la IA no. ¿No? Como en la conclusión del análisis de mercado, la IA no te sirve. ujú. Gracias a Dios que todavía no puede caminar por la calle. Imagínate. O sea, o sea, dale, siguiente. Mau nos pregunta, Nati, ¿cuál es la diferencia entre aliados y socios? Muy buena pregunta. Gracias a quien hizo esa pregunta. Mau. A ver, un socio, nos asociamos, ¿sí? Decimos, bueno, yo necesito lo que les comentaba, necesito una puesta de luces para mi espectáculo de danza, de lo que sea. Es que da igual porque hasta el audiovisual tiene iluminación, ¿correcto? Ujú, Entonces, un socio es un diseñador, diseñadora de iluminación, es una empresa que me monta la iluminación. Son los chicos de montaje, de las estructuras y de los equipos. Son tres. Fíjate lo que te estoy diciendo, no era uno, eran tres. Realmente, real, tres. Cuando nos asociamos, significa, primero, que no me va a cobrar un fee y que se va a asociar conmigo y que juntos vamos a buscar rentabilizar esto que tenemos. Socios, clarísimo. ¿No? ¿Correcto? ujú, Bien. Alianzas. La misma situación. Pero yo tengo mi proyecto de diferente, no importa la disciplina. Y estoy hablando con un venue. Un venue, para los que no saben, un venue es un lugar físico donde exhibir, proyectar, ensayar, tomarme el café después de los ensayos, hacer la preproducción. Venue es todo lo que implica un lugar físico para cualquiera de las actividades o procesos que requiere un proyecto. ¿Ok? Entonces, este venue, supónganse que es una sala espectacular y me dice el venue, ¿sí? Yo tengo técnica, tengo el diseñador, tengo los equipos, tengo todo. Vos relajate que yo te pongo eso, pero somos aliados porque al final, la explotación final, ¿ok? Es un menú que me va a cobrar el seguro de sala y que, o sea, ¿te entiende la diferencia? O sea, en el otro ejemplo... Vamos juntos, o sea, somos parte como, ¿no? Como que hay una integración en el proyecto y vamos juntos. En este caso no hay una integración, pero sí en la alianza se fortalecen los dos, porque ganan los dos, además, con esa puesta de iluminación mucho mejor. ¿Sí? Siguiente. Una más. Siguiente, aquí nos preguntan, ¿qué interés responde a quien en determinado momento contribuye o te ayuda a promover determinado espectáculo sin que seas socio del proyecto? Es un poco amplia, Fabi, la pregunta. Si querés escribímela de nuevo. Yo lo que entiendo es... Primero que los intereses son variables, no podemos responder qué interés responde, ¿no? A alguien que te ayuda a promover un espectáculo. Pueden ser 850.000, incluyendo que sea tu novia o tu novio, o sea, Ujú, entonces no sabemos, ¿entendés? Me parece que la cuestión tiene que ver con qué valor nosotros, el proyecto tiene que genera, que despierta el bichito para que alguien quiera colaborar con nosotros en una promoción, en una distribución, ¿no? Como que evidentemente le tiene que ver algo o interesante, o positivo, o de impacto, o de rentabilidad, que haga que considere esta alianza como colaborador o como lo que sea. Igual, si no es eso, Fabi, igual déjame de nuevo, déjala de nuevo que por ahí la respondemos al final, ¿sí? ¿Listo? ¿Seguimos? ¿Están bien? ¿No se están aburriendo? A mí siempre me preocupa que no se aburran en esta clase porque es un poco pesada. O sea, pero bueno, qué bueno que estamos bien. Vámonos de nuevo, ¿sí? Vamos, seguimos. Espera que termine de leer si había quedado alguna cosita. No.
Ah, ahí está, Fabi. Yo, por ejemplo, yo organizaba un mano a mano entre dos orquestas. Ok. Me acerco a determinada empresa a obtener un apoyo. ¿A qué debo responder para que determinada empresa me apoye en mi proyecto? Entonces, no es apoyo. Si es una empresa, es un patrocinio. Si es un patrocinio, estamos hablando de una metodología de financiamiento. Para hablar de una metodología de financiamiento, recuerden que tuvieron dos sesiones de financiamiento, una sobre finanzas, es decir, si estoy buscando apoyo que impacte en cualquiera de las circunstancias de recursos, es decir, por ejemplo, te acercas a una empresa que es una agencia de marketing muy brutal, muy grande en Ecuador, ¿ok? Y le decís, yo tengo esto y quiero una promoción fuerte. Esa promoción cuesta $10.000, ¿ok? Entonces la agencia, lo que vos vas a buscar es que en vez de cobrarte $10.000, ¿sí? Te den los servicios sin cobrártelo. Eso es un patrocinio, ¿ok? Entonces, el punto cuando trabajas con patrocinadores es qué le puede interesar, qué le puede beneficiar. Estás hablando de que le tiene que dejar un beneficio. Si no hay un beneficio, no hay conversación con el patrocinador. Se acabó. O sea, el patrocinador siempre es una empresa, con lo cual el beneficio tiene que tener un impacto en sus números. ¿Sí? O sea, estoy hablando específicamente del ejemplo que nos trae Fabi. Eso no significa em, que el ejemplo que di antes también podría funcionar, ¿sí? Entonces, vamos, otro ratito más, otro poquito más. Bien, acá vamos a entrar directamente al hueso del modelo de negocios. Yo amo el modelo de negocios, el Business Canvas, porque es un modelo de negocios que a mí me parece muy creativo y muy divertido y muy visual. ¿Sí? Entonces, esperen que les voy a mostrar primero que esto es una plantilla de Canvas, ¿no? Del Canvas, que nosotros cariñosamente, miren si me gusta esta técnica, esta metodología que le decimos Canvita. ¿Te hiciste el Canvita? O sea, ¿no? ¿Qué dice tu Canvita? Esto entre colegas es muy gracioso. Pero es así, ¿no? Como que es un método muy concreto y muy visual, porque al final lo que te queda es una plantilla de estas características. Para poder comprender es un mapa, es exactamente un mapa, ¿sí? Ahora se los voy a explicar desde un lugar más teórico, pero lo vamos a ir como resumiendo y aterrizando, resumiendo y aterrizando, ¿sí? Entonces, este modelo, que es tal cual, muy visual, que parece una tontería, porque es una plantilla que tiene 9 cuadraditos, ¿no? Más o menos. Y esa plantilla con 9 cuadraditos me va a demandar en cada uno de los casilleros una cantidad de información. Ahora, la comprensión del Model Canvas tiene que ver con esto. Esos casilleros no están separados, no son individuales, no son autónomos. Están estrechamente conectados con el casillero de al lado, con el de al lado, con el de al lado, con el de al lado. Es decir, un modelo de negocio Canvas es un sistema. No son cuadraditos y casilleritos por separado. Es un sistema que dialoga como el sistema circulatorio del cuerpo. ¿Sí? Hay una circulación de información, hay una circulación estratégica entre los casilleros, hay una conversación de potencial, ¿no? Lo primero que hace el modelo de negocios es mostrar un potencial, pero también la manera de llevarlo adelante. Te dice, el camino es por acá, ¿no? Entonces, este modelo de negocios que se usa mucho en el emprendedurismo, porque son modelos ágiles, innovadores, que requieren mucha información en un sentido, pero al mismo tiempo se desarman y se vuelven a armar muy fácilmente y tienen un diálogo muy específico entre sí. Y lo más importante, son muy intuitivos. Entonces, nosotros desde la comunidad creativa, desde la comunidad cultural, que somos seres, ¿no? Sensibles, intuitivos y demás, nos viene muy bien este planteo de modelo de negocios por su simpleza, por su facilidad. Y además porque no, porque es como muy fácilmente encontrar, opa,
tengo un problema, ¿no? Te lo tira, te lo tira por la cabeza, básicamente. Bien, acá les dejo un poco de información de quiénes son los creadores del modelo de negocios. Eran como una especie de científicos locos los que crearon el modelo de negocios. Hay un libro que es un primer libro, que el libro ese debe tener, sí, casi 20 años. Generación de modelos de negocio, imagínense todo lo que pasaba, imagínense 20 años después nosotros seguimos utilizando el Business Model Canvas para trabajar. Hay muchos otros tipos de formas de modelo de negocios, pero en la mayoría de los casos son mucho más complejos, ¿sí? Em, es interesante si quieren meterse ahí, pero, digamos, básicamente el modelo de negocios, este mapa, ¿no? Este lienzo que en la medida de que lo voy construyendo como un sistema, se transforma en un mapa, en una guía muy clara de cómo tiene que ir construyéndose el proyecto o mejorando o evolucionando, dependiendo del caso, ¿sí? Entonces, el modelo de negocios, podemos iniciar un modelo de negocios más allá del momento en el que está el proyecto. Es decir, podemos estar en la etapa inicial de creación o de idea y desarrollar un modelo de negocios. Podemos estar con un proyecto ya armado y montado y desarrollar un modelo de negocios. Podemos estar en pleno momento de desastre total, esto no funciona, ¿qué pasa? Y podemos desarrollar. De hecho, tengo que desarrollar un modelo de negocios. Podemos estar en un momento de esto viene muy bien, necesito expandirme. Fundamental desarrollar un modelo de negocios. Cada instancia de nueva expansión o posibilidades. Ahora quiero realizar una gira. Un modelo de negocios que me evidencie cómo, qué va a pasar en esa gira. ¿Sí? Entonces, es aplicable a todas las etapas posibles del proyecto, pero lo más importante, el modelo de negocios es dinámico y evoluciona. ¿Qué significa? Generalmente lo actualizamos cada 6 meses, ¿sí? La propuesta de valor quizá no cambie, pero en la medida de que el modelo de negocios es ejecutado, me van a ir cambiando varios factores dentro de, digamos, la funcionalidad que tiene cada una de las casillas, ¿no? Entonces, yo recomiendo hacer un modelo de negocios cada 6 meses y porque va a ser muy evidente lo que funcionó, lo que no funcionó, lo que hice, lo que no hice, cómo respondió todo el ecosistema, porque precisamente yo opero con el modelo de negocios dentro del ecosistema, ¿no? Impacto dentro del ecosistema y el ecosistema impacta en el proyecto, ¿correcto? Entonces, sabemos que es práctico, dinámico, intuitivo, es interesante hacerlo en equipo. Si soy un artista o gestor independiente, pues lo haré con mi proyecto. Pero si tienen un equipo, es interesante revisarlo con el equipo porque todo suma acá. Bien, volvemos a nuestra plantilla base. ¿Sí? Esta es nuestra plantilla de modelo de negocios. Bien, como ven, el lado izquierdo nos muestra un análisis interno, desde actividades claves, socios, recursos, estructura de costos. Eso es totalmente interno. Del lado derecho lo vamos a ver como la relación con la otredad. Del lado derecho está totalmente la otredad. Las fuentes de ingresos, los segmentos, cómo conectados los canales, la relación, ¿sí? Esa gran otredad. Bien, vamos a ir uno por uno, medio poco a poco, ¿sí? El primero, hay dos formas de leer un modelo de negocios, ¿sí? De derecha a izquierda, en donde el punto más importante es el segmento de mercado, es decir, el otro. Entender al otro, comprender los intereses del otro, revisar cómo funciona el otro, etcétera. O leerlo desde la propuesta de valor, desde nosotros, hacia, ¿sí? Por una cuestión lógica y coherente, ¿sí? Desde mi punto de vista, si lo que yo quiero generar rentabilidad, no puedo partir de mí, sino del otro. Es decir, de ese intercambio que quiero generar, de comprender el consumo del otro y de entender a dónde lo encuentro al otro. Por lo tanto, baso mi modelo de negocio siempre partiendo por el segmento de mercado, es decir, por el otro.
¿sí? Entonces, empezando por el segmento de mercado. Hay diferentes formas de llamarle a este cliente, ¿no? Nosotros decimos la otredad, el otro, con todas las posibilidades que tiene. El otro tiene un perfil específico, no cualquier perfil. Es decir, les doy un ejemplo. No me sirve de nada decir los festivales de Ecuador, los festivales de música de Ecuador. Eso no es nada. Porque los festivales de música de Ecuador no me, o sea, ¿qué conexión teniendo yo un proyecto de música, ¿no? Entonces, si yo tengo un proyecto de música indie, folk, suponete La Torre, ¿no? Que la tuvimos como invitada el 6 de septiembre, ¿ok? Es muy específico lo que ella está proponiendo. ¿Todos los festivales de música de Ecuador le funcionarían? Y evidentemente no. Evidentemente le funcionarían festivales de música con un interés de género o musical afín, evidentemente, que puedan pagar un caché de tanto dinero, ¿no? Como que es muy específico el tema de este otro. Entonces, ahí empezamos a preguntarnos cómo estamos midiendo al otro, cuáles son las características que estamos definiendo del otro en términos de, más si son instituciones, ¿no? Un festival es una institución, no es una escucha, ¿ok? Entonces, ahí empieza el tema del segmento de mercado. Esto se los dejo en términos de texto. No me quiero meter mucho acá porque al final lo que me interesa es que hagamos juntos y que revisemos las cosas juntos. Ok, la segmentación. Recuerden que por cada propuesta de valor es probable que yo tenga diversos perfiles de mercado. O sea, voy a tener los festivales, en el caso que acabo de dar, los festivales de música de Ecuador, pero también voy a tener un montón de gente que escucha esa música y que le interesa asistir a una experiencia musical de un artista así y que va a cobrar un ticket. Pero también le interesa la escucha digital de un artista similar a el caso que estoy dando. Pero también ven como que la segmentación empieza, son un montón al final de perfiles y de posibilidades. ¿Me interesa descubrir a todos? Sí, por supuesto, clarísimamente, porque al final lo que pasa es que a veces nosotros remitimos, ¿no? el proyecto de danza solo a los espacios que programan danza, que son pequeñitos. Y al no hacer el trabajo detallado del segmento de mercado, le estamos dando la espalda a un sinfín de posibilidades. Por eso también es muy importante, porque lo que nos muestra el modelo de negocios es el potencial real. No inventado, no que yo me aluciné y me parece que no, es real. Por eso necesitamos acompañarnos un poco por el análisis de mercado, ¿sí? Bien, la propuesta de valor es lo que nosotros tenemos, tal cual lo definíamos al principio, ¿sí? ¿Qué es lo que ofrecemos? ¿Cuáles son las características específicas? Fíjense que yo podría haber hablado un ratito sobre indie, no sé qué, no sé cuánto. Sin embargo, les dije La Torre, porque sé que es una marca que ustedes más o menos tienen relativamente, ¿no? Que les suena en el oído y que la pueden identificar. Si no, yo tendría que haber descrito como muy específicamente la propuesta de este artista, porque tiene que ver con esa particularidad, con eso diferente, con eso específico que tiene esta artista o cualquier otro proyecto posible. Entonces, cuando hablamos de propuesta de valor, hablamos de esta propuesta en específico, pero también las áreas de negocio que puede llegar a desarrollar o que ya tiene como sustancia. ¿Se entiende? Bien, acá estamos. Acá tenemos ¿sí? Entonces, uno, segmento de mercado. ¿Quiénes son tus clientes? ¿Qué intereses, necesidades? ¿Sí? ¿Cómo funciona el tema del consumo? Cada segmento de mercado contará con un target específico de cliente, público, diferenciándose en los perfiles. ¿Qué significa? Que la propuesta, volvemos a la torre, que la propuesta de la torre puede entrar.
en un festival de indie, muy concreto, pero también puede entrar en una programación de un festival o de un mercado cultural que incluya otras artes. Entonces ahí ya me cambió el perfil. Aunque son festivales, ya se separó. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen intereses diferentes. ¿Cómo yo defino o separo este segmento de mercado? Por los intereses que van teniendo. Ejemplo. ¿Podría ser factible de programar esta misma artista en un festival de danza o de artes escénicas? Sí, claro, porque podría ser parte del evento de cierre. ¿Me explico? Entonces, cuidado, porque ahí ya estamos hablando del contenido que ella ofrece. En la medida de que es un proyecto musical, pero habla de ciertas cosas o tiene ciertas sensibilidades, también es factible que la programen ciertos eventos o ciertos festivales que son de otras disciplinas. Pasa mucho con la música y con el cine, por ejemplo. Entonces, cuidado, porque estamos abriendo, estamos revisando el potencial, porque después, una vez que comprendamos el potencial, la pregunta va a ser como, bueno, ok, pero ¿cómo salimos a conectar con toda esta otredad? ¿Sí? Bien, dos, propuesta de valor. ¿Qué ofrecemos? ¿Qué proponemos? ¿Qué sumamos? ¿Qué aportamos al mercado? Sociedad, circuito, comunidad, consumidor o cliente al que estamos convocando. Esto es muy concreto. Sigo. Relación con el cliente. Evidentemente, para encontrar ¿no? este segmento de mercado necesitamos primero comprender quién es, segmento de mercado, y luego empezar a relacionarnos con este cliente. ¿Cómo vamos a relacionarnos? Hay en todos los casos, y dependiendo mucho si es una organización, una persona, un proveedor, etcétera, 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 o si en realidad estamos hablando de público masivo y nosotros finalmente terminamos automatizando la relación con el público masivo porque estamos vendiendo tickets y al final no vamos a hablar directamente con cada uno de los 1000, 2000 a donde está impactando nuestro, por ejemplo, ¿no? Nuestras campañas de Instagram. Vamos a automatizarlo y finalmente vamos a poner ¿no? O sea, una respuesta automática que, que va a terminar llevando a la persona a la etiquetera, por ejemplo. Entonces, son construcciones muy diferentes en relación a cómo ejecutamos esa relación con el cliente. Pero definitivamente tenemos que tener las cosas claras para ver qué tipo de cliente me pide una forma de relación y qué tipo de cliente que me pide otra forma de relación. Pasa mucho con las instituciones, que por más que yo me acerque a la institución, si yo no vengo recomendada por alguien, la institución me va a decir, seguí participando, no te voy a dar, pero ni de broma, una cita ni nada parecido. No, digo, como que no es muy meticuloso, es muchas veces estratégico, ¿correcto? Piensen ¿no? Siempre hay una vinculación persona a persona, cara a cara, una vinculación como trato exclusivo, una vinculación que requiere intermediarios, una vinculación que es más masiva, implica servicios automatizados, en donde la relación con el otro es mucho más de provocarle curiosidad para que ingrese y ahí, o sea, es la automatización la que va a responder. Por un lado, la relación con el cliente. En la medida que comprendo la relación con el cliente, me pregunto, me planteo cuáles son los canales entonces. Si yo sé que hay un tipo de cliente o de otro que requiere un cara a cara, ¿cuáles son los canales que me permiten acceder a ese cara a cara? ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo me quiero reunir con un comprador, con un programador de un festival, voy a necesitar como sustentar algunas cuestiones. Una es la notoriedad. Tengo que tener cierta notoriedad o generar algunas circunstancias, ir a un mercado cultural, a una feria, ¿no? Como para que el otro me dé el espacio para esa conversación. O sea, cuando nosotros hablamos de notoriedad, al final estamos hablando de branding. Van a tener sesiones de branding, ¿ok? Estamos hablando de fortalecer nuestro nombre, nuestra trayectoria, el valor que implica lo que hacemos, lo que hicimos, ¿sí? Em, si en el caso sea un formato de automatización, por ejemplo, entonces los canales van a ser digitales. Y para que los canales digitales funcionen, necesitamos
mucho contenido de calidad, un branding, ¿no? O sea, revalorizar nuestra marca, nuestro nombre, lo que hacemos en los canales digitales. Solo así la automatización va a funcionar. Digo, ¿no? Entonces, seguimos siempre, esto es acá, exactamente acá. ¿Sí? Si de un lado tengo a los clientes y del otro lado estoy yo, que es el 2, me planteo cuál es la relación con el cliente, se refiere al vínculo, al tipo de vínculo o trato que es mejor, que es más positivo para yo realmente conectar, generar confianza y desarrollar un vínculo. Puede ser diferentes tipos de vínculo. Los canales, ¿qué canales son pertinentes o positivos para desarrollar esta comunicación, para alcanzar a ese otro, para entregar el proyecto o el potencial del proyecto o lo que requiero? ¿Sí? Ok, sigo. Vamos del otro lado. ¿Se acuerdan que yo les decía que del lado, de este lado es externo? El mercado, el segmento de mercado, ¿no? Estos cuatro son externos. Ahora vamos a ver los otros cuatro que son internos. Recursos clave. ¿Cuáles son los recursos? Todo lo que necesito para que el proyecto se desarrolle, o por lo menos para que esta etapa del proyecto en la que yo estoy planteando este modelo de negocios sea sostenible y se pueda ejecutar. Entonces, muchos van a ser físicos, intelectuales, derecho de autor, la creación en sí misma, la creación original, humanos, necesito un equipo, necesito asistentes, necesito, ¿no? Financieros. Bueno, tener claros esos recursos implica generar acciones que me van a permitir acceder a ellos, fortalecer lo que tengo, multiplicarlos, etcétera. Siempre que hay recursos, hay el uso de esos recursos. Por lo tanto, si pienso en recursos, tengo que pensar en actividades clave, ¿correcto? Insisto, en este momento, cuando hablo de actividades clave, me refiero a este momento en donde se está planteando este Model Canvas, las actividades que hacen hoy a la realización del proyecto, y en muchos casos son actividades que van a continuar. Ejemplo, si vuelvo con la música, todo el tiempo un proyecto musical tiene que estar creando música, evidentemente. Entonces, hay ciertas actividades que son base de la propuesta de valor. Hay otras actividades que son imprescindibles en este momento. Hoy hay que grabar un disco, como sea hay que grabar un disco, porque ya hace 5 años que el artista está lanzando sencillos y está haciendo un montón de cosas, pero no grabó nunca un disco. Entonces, ¿no? Como cosas así, ¿sí? Sigo, vamos acá. Ven que está de este lado ahora, el lado izquierdo, ¿sí? Actividades clave arriba, recursos clave abajo. Todas esas actividades fundamentales para llevar adelante el proyecto, negocio, carrera, lo que sea, todos esos recursos clave del tipo que sea, indispensables para el proyecto hoy. Siguiente. Sigo, ¿no? Sigo con el interno. Entonces, estructura de costos y fuentes de ingreso. Estructura de costos es interna, fuentes de ingreso es externa. La estructura de costos tiene que ver con que tiene que haber un presupuesto. Ustedes vieron presupuesto dentro de esta formación. El presupuesto es absolutamente clave. Recuerden que hay una parte de los costos que son costos que van a ser permanentes y hay otra parte, depende del momento en el que estén. Si están iniciando un proyecto, hay una cantidad de costos que van a implicar la inversión inicial, ¿no? Ese capital de inversión inicial que me va a permitir que el proyecto exista. Entonces, no es lo mismo ese nivel de costos que los costos por oportunidades, que son, tengo la oportunidad de hacer una gira, ¿no? De llevar el proyecto de danza a X, entonces eso me va a requerir una inversión, pero son costos que me van a traer una rentabilidad fuerte y una oportunidad. Digo, cada vez que yo salgo y hago una gira, eso aumenta el valor del proyecto, ¿sí? Y el tema de las fuentes de ingreso, o sea, ¿qué es todo lo que me genera ingresos en relación a este momento y este proyecto? Las subvenciones son un tipo de ingreso, ayudas, becas, todo lo que son fondos concursables. El ticketing es una manera de ingresos.
¿no? El caché o los honorarios o el filo que decimos, ¿no? Ese dinero que es un monto específico por ese show, por esa función, es lo mismo, fuentes de ingreso, ¿ok? Porcentajes de ingreso, derecho de autor, etcétera. Vamos a verlo acá, ¿no? En la parte de abajo, en este equilibrio económico, financiero, los principales costos que serán requeridos para el desarrollo del proyecto y las principales fuentes que son potenciales y posibles, que incluyen un montón diversificado. Nunca es una ni dos, son muchas, ¿ok? Y ahí se abren las oportunidades. En la medida, cuanto más claro lo tenemos, si nosotros sabemos esto, esto va a impactar en las acciones o en las actividades clave. Actividades clave, gestión de fondos, obviamente. ¿No? Digo, si el proyecto es fondeable a partir de fondos concursables, evidentemente va a ser fuente de ingreso potencial real, pero también me va a impactar en las actividades, porque voy a tener que estar como todo el tiempo buscando fondos. ¿Sí? Ok, por último, que acá está un poco el kit de la cuestión, el tema de los socios clave. El tema del socio clave es absolutamente fundamental, porque me impacta en todos lados. El socio clave abre oportunidades, el socio clave me reduce los costos, los riesgos, el socio clave fortalece la propuesta muchísimo, institucionaliza la propuesta. El socio clave, que puede ser un socio, que puede ser un aliado, que puede ser un proveedor, da igual, hay muchos casos, ¿sí? También me permite generar una economía, crecer a escala. Digamos, todas las oportunidades radican en estos socios claves. Entonces, vamos a volver a lo que decíamos al principio. ¿No? Aquellos que suman recursos, valor, aliados, etcétera. Si yo parto de mi análisis de mi modelo de negocios en base a la segmentación, en base al otro, luego paso por lo que yo ofrezco, pero finalmente termino pensando cuáles son esos socios clave para fortalecer mi valor y acceder mejor al otro. Esa sería una forma coherente, digamos, de propulsar un modelo de negocio, ¿sí? Bien, vamos a la práctica. Yo ya me estoy quedando sin tiempo, vamos a tratar de ir un poquito más rápido. De todas maneras, esto les va a quedar, entonces no se preocupen si de repente yo voy muy rápido. Esta es una plantilla de modelo de negocios, es la plantilla que les vamos a dejar, ¿correcto? Acá vamos a hacer el modelo de negocios juntos, ¿sí? Empiezo por acá. Más allá del tipo de proyecto que tengo, ¿sí? Em, Fíjense una cosa importante. Les dije, esto es un sistema, un caminito. Entonces, obra en vivo, espectáculo de concierto. Acá da igual si es danza, teatro, lo que sea. Sí, evidentemente es un proyecto que tiene una propuesta presencial en vivo. Fíjense que en los demás yo uso el mismo color negro que estoy usando en mi propuesta de valor. Entonces, si tengo una obra, un espectáculo, un concierto, tengo un segmento de mercado muy concreto que tiene que ver con festivales, venues, salas y gobiernos locales que me pueden comprar el proyecto para hacer un show, una función. Eso está clarísimo. Voy a hacerlo bien resumido para poder, lo planteé en síntesis para poder usar el tiempo, digamos. Entonces, ¿cómo me contacto? Relación con el cliente. ¿Cómo me contacto con estos festivales, venues, gobiernos? Probablemente con el contacto directo, probablemente con el cara a cara, probablemente con la presentación, probablemente con una cuestión muy personalizada, probablemente con un intermediario también, que va a ser más fácil. ¿Qué canales utilizo? Y, por ejemplo, las ferias y mercados profesionales, en donde los tengo más a tiro, los tengo más cerca, el MIPI, por ejemplo. Podríamos ahí sumar otros canales que pueden llegar a ser un intermedio es un canal que me va a presentar, que me va a recomendar, que va a ser fácil este encuentro, ¿sí? Bien, ok. ¿Qué actividades clave tengo?
Y si quiero distribuir o buquear, necesito mapear clientes y compradores. Y necesito desarrollar un material de comercialización, ¿no? Un dossier bonito, un press kit, lo que sea, para poder acceder, ¿no? Para poder realmente mostrar de una manera sintética la trayectoria y el valor y lo que estoy ofreciendo. ¿Cuáles son los recursos claves? En principio necesito, ¿no? Este equipo creativo, equipo técnico, amén de otros recursos. Pero en principio hay una cuestión que tiene que ver con las personas. ¿Cuáles son los socios clave? Y un productor, necesito un productor, un distribuidor, una agencia de booking o distribución, un prensa, marketing, ¿no? Para que todo esto se empiece a mover. ¿Qué costos puedo llegar a tener? Si salen las cosas y tickets aéreos o visados o lo que sea, ¿no? Este está planteado en términos de internacionalización, por ejemplo. Estos son costos de productividad, si se fijan. Entonces, si yo me empiezo a mover y esto empieza a funcionar porque logro contactar al segmento de mercado y eso se empieza a mover y el socio clave me está auspiciando, me está acompañando y qué sé yo, entonces empiezo a tener costos que están vinculados a ese movimiento. Pero, ¿qué ingresos puedo tener? Fuentes de ingresos. Me pueden subvencionar los tickets o la gira o la circulación. Puede haber patrocinadores o sponsors que les interese eso que estoy haciendo porque me estoy empezando a mover. Puedo recibir un caché, es decir, este fee, este honorario. No es un honorario porque el honorario es profesional, el honorario es para una persona, el caché es lo que se cobra por una función, ¿correcto? A un programador, ¿ok? Entonces, empecemos así, como sencillito. Opa, apareció el rojo. O sea, entonces, hicimos primero el camino del negro, ¿ven? Como también esta propuesta, esta obra, este proyecto tiene otra propuesta de valor vinculada con un DVD, un disco, un libro, ahí también es otra fuente de ingresos. Y otra vez tengo que hacer el caminito porque también lo puedo explotar. ¿Se dan cuenta? ¿A quién le vendo el disco en físico? Que hoy, dentro de un proyecto musical independiente, es como parte de un souvenir. O sea, no compras el disco porque lo vas a escuchar, compras el disco porque tiene un arte de tapa hermoso y te encanta la banda y sabes que vas a contribuir con la banda. O compras el libro de una persona que ha creado un proyecto de danzas tradicionales porque es súper interesante a nivel histórico, ancestral, lo que tiene pero también es parte como un poco de ese merchandising, ¿se entiende? Entonces, ¿cómo? Otra vez, lo que ofrezco, ese físico, ¿a quién? El segmento de mercado. ¿Quién es el otro? Un fan, una persona que se quedó encantada con el proyecto, el asistente al concierto o el asistente a una obra, a la obra, un sello discográfico que dice, ah, yo quiero eso. Podría ser una agencia de booking que dice, ah, no, pero me interesa distribuir esto, ¿no? Está buenísimo. Bien, ¿cómo accedo a ellos? En este caso, que no está, pero lo podemos poner, la relación, probablemente la relación que tenga con los clientes sea un poco más automatizada, probablemente esté empujando la comunicación a través de medios digitales, ¿sí? Algunos de los profesionales los voy a encontrar en físico, ¿ok? ¿Qué necesito? Si fuera un disco, por ejemplo, grabación, mastering, réplica del disco. Si fuera un libro, medio lo mismo, ¿sí? Entonces, ven que por cada uno de estos cambian el segmento de mercado. Es el mismo proyecto, ¿eh? Lo que pasa es que tiene un montón de derivados. ¿Por qué? Porque tiene varias áreas de negocio. A ver, ¿recuerdan las áreas de negocio? ¿Por qué un mismo proyecto tiene varios derivados? Porque tiene diferentes áreas de negocio. Áreas de negocio. Actividades, ¿sí? Se los voy a mostrar acá en uno de los ejemplos. Ahora les voy a mostrar ejemplos prácticos para que sea más sencillo. Me voy a adelantar un poquito. Ven el caminito, ¿no? El celeste me propone otra vez. Otro. Entonces, son diferentes áreas de negocio que están reflejadas en la propuesta de valor
Y por lo tanto, cada una de las áreas de negocio me va a impactar en un tipo de segmento de mercado y por lo tanto va a requerir un tipo de recursos. A veces pueden llegar a ser los mismos, a veces no, ¿sí? Pero lo más importante, ¿por qué diversifico? Que eso es lo que me tendrían que preguntar ustedes. Porque aumentan mis fuentes de ingreso. Con la misma inversión, porque al final el proyecto es el mismo, yo multiplico mis fuentes de ingreso si diversifico mis áreas de negocio. Ese es el kit de la cuestión de todo el bendito modelo de negocios. Y porque le puedo ofrecer más contenido, le ofrezco más valor o más contenido a los mismos segmentos de mercado. O sea, que todo se multiplica, ¿sí? El tema de las áreas de negocio es muy importante, es muy, muy fundamental para que esto funcione. Entonces, una cosa muy importante, dato clave. No hagan un modelo de negocios sin antes definir las áreas de negocios, ¿sí? Es decir, en una misma propuesta de valor, en un mismo proyecto tiene, en realidad un mismo proyecto tiene la propuesta de valor, que es una sola, pero está diversificada en diversas actividades. Esas actividades las vamos a llamar áreas de negocios, ¿ok? A mayor cantidad de posibilidades, o sea, de áreas de desarrollo en estas áreas de negocio, evidentemente mayores ingresos voy a tener. Y no me va a cambiar mucho la inversión. No es que voy a tener que invertir mucho más dinero en la mayoría de los casos. ¿Se entiende? Entonces, yo diversifico y abro nuevas áreas de negocios porque me viene bien, porque me queda fácil y porque el potencial es real. Y porque le sumo valor a lo que le estoy ofreciendo a mi cliente, al programador del festival, al segmento de mercado que yo estoy definiendo. ¿Ok? Bien. Estos son casos estructurales, después les voy a mostrar casos reales de Ecuador, ¿sí? Entonces, empecemos por entender los casos estructurales. Ejemplo, este sería el caso, ¿sí? Estructural, es decir, cuando me refiero a estructural me refiero como a un genérico, ¿sí? De una productora. Es una productora o agencia, da igual de qué disciplina es, porque al final hay muchísimas cosas que son iguales, las actividades son muy parecidas, ¿ok? Entonces, tengo en principio, los que están con colorcito son tres áreas de negocio. Color gris, color rojito y color rojo más oscuro. Área de negocio uno, servicios. Servicios de prensa, de comunicación, ¿no? Como dos tipos de servicios. Comunicación, prensa, marketing, etcétera. Y otro tipo de servicios que tiene que ver con el booking o con la distribución y el management. Concreto. En las artes escénicas recuerden que el management, ¿sí? Está vinculado a la producción, a la gestión de un proyecto, ¿sí? Es lo mismo, ¿ok? ¿Qué más puede hacer esta productora como área de negocio? Y producir una gira, por ejemplo, internacional o nacional, da igual, pero sí, evidentemente tiene esa posibilidad. Y ahí no estoy metiendo más, estoy multiplicando los servicios y el potencial que tengo, ¿no? Es como el mismo esfuerzo para multiplicar estas posibilidades. ¿Qué más? ¿Qué más puedo hacer? Comercialización de obra original en vivo, de danza, de teatro, de títere, de lo que sea. Producción de shows en vivo, de eventos, ¿sí? O sea, el negocio de la experiencia. Entonces, tengo servicios vinculados a la gestión interna y a la comunicación. Lado izquierdo. Abajo, todo lo que tiene que ver con el negocio, ¿no? Con el desarrollo del consumo del en vivo, de la experiencia, eventos, etcétera. A la derecha, tour, gira, circulación, es otro tipo de negocio, ¿sí? Dentro de lo mismo. Bien. Ese sería el modelo de una productora, de una agencia vinculada a la mayoría de los proyectos culturales que podemos tener. En el caso del audiovisual, evidentemente hay una diferencia, ¿correcto? Pero en términos de acciones o de actividades, más o menos es lo mismo. Bien, este sería el modelo de negocios. Mirá el potencial que tiene. Yo cuando veo esto digo, opa, wow. O sea, todo eso. No nos vamos a meter acá. Ustedes lo van a poder ver tranquilas y tranquilos cuando les compartamos, ¿no? Estos PDF.
Pero ven, el verde con el verde, el amarillo con el amarillo, son caminitos. Los que son genéricos, los que son todos celestitos, es porque impactan a toda mi propuesta de valor, a todas mis áreas de negocio, a todo lo que puedo desarrollar. O sea que estoy invirtiendo en lo mismo, en esos aspectos, pero me está multiplicando todo lo que están viendo. Entonces, bien, hay un gran potencial. Esto es así de fácil. ¿Se dan cuenta que, o sea, pero pará, entonces invierto 10 pero esos 10 si yo hago todo esto, me cunden por 50? Bravo. O sea, eso es un análisis así muy rapidísimo de la viabilidad, ¿sí? Lo estoy haciendo como muy rapidito y muy intuitivo y un poco así como, como didáctico. Bueno, evidentemente es mucho más profundo, pero hoy no estamos viendo análisis de viabilidad. Pero con esto ya pueden tener una noción, que es lo que nos interesa, y pueden tomar decisiones también. Otro ejemplo, caso de un proyecto musical, un artista, ¿no? Vamos a decir carrera, dice ahí, artista, perfecto. O banda, da igual, una carrera musical. A la izquierda, colorcito, todo lo que está basado en la música original. La explotación de música original, derechos, licencias, royalties, Music Sync, que es música para cine, etcétera, ¿sí? Del lado derecho, workshop, de la experiencia, de la expertise, si la cantante o el cantante realmente tiene una expertise vocal, tranquilamente puede dar workshop. Si es un guitarrista, instrumento, técnica, workshop. ¿Sí? La transferencia de conocimiento a partir de la experiencia. De abajo, otra vez volvemos, es parecido en un sentido, solo que la explotación es desde el proyecto musical o desde la carrera. Tenemos, evidentemente, ahí el negocio, digamos, o la gran área de negocios vinculada a la experiencia cultural, shows en vivo, eventos, etcétera. Es muy simple si lo vemos así. El tema es, bueno, todo lo que hay que hacer, pero tenemos muy claro que son tres en la mayoría de los casos. Por supuesto que hay casuísticas y hay un montón de posibilidades, pero en principio es esto lo que nos genera dinero, es esto lo que nos genera un potencial, o sea, ¿sí? Otra vez, ¿no? El gran universo maravilloso. Esto sería, ¿no? Como un business canvas de un proyecto musical. Ustedes lo ven y dicen, ¿es en serio todo eso? Muchas veces se resume, pero yo lo quería desagregar bien para que lo tengan bien claro. Después cuando lo tengan, mírenlo bien. Recuerden, el caminito blanco, todos los blanquitos juntos, el caminito amarillo, todos los amarillos juntos, etcétera, para que tenga coherencia este mapa. Siempre recuerden, es un mapa. Sigo. En el caso de las artes escénicas, que puede ser artista, o sea, coreógrafa, coreógrafo, director, dramaturga, dramaturgo, compañía, grupo, etcétera, ¿sí? Otra vez, del lado izquierdo, otra vez son tres áreas de negocio bien definidas, ¿sí? Otra vez, formación, workshop, técnica, la transferencia de conocimiento. Otra vez, el contenido original, que en este caso tiene mucho que ver con los derechos de autor y demás, y la producción, por supuesto, de ese contenido original, o sea, que finalmente determina la obra. Podemos tener contenido original en video. Recuerden que hay videodanza y otros formatos en donde lo escénico se traslada a lo audiovisual, ¿correcto? Y abajo, otra vez el tema del negocio vinculado a la experiencia cultural. ¿Cómo? En forma de espectáculo, en forma de obra. También podemos construir o crear espectáculos a pedido, ¿sí? Acá tenemos nuestro mapa dentro de las artes escénicas. Perdón que voy muy rápido, pero no, ya me estoy quedando sin tiempo y me falta un poquito todavía. Bien, muchos de ustedes y muchas de ustedes tienen escuelas o academias, que es otro gran formato de rentabilidad dentro de las industrias creativas y culturales. ¿Cómo funcionaría en ese caso? Otra vez encontramos tres. Una es la construcción y creación de contenido educativo original propio o también de otros, ¿sí? Es decir, podemos tener nuestra escuela de danzas tradicionales o de música o de audiovisual o de lo que quieran, con contenido propio, por la experiencia y demás, pero también podemos comprar o proponer workshop, otro tipo de formación que traigamos de terceros, ¿sí? Porque nos agregan valor y porque es interesante para nuestra comunidad. Bien.
Derecha, otra área de negocio, o sea, servicios educativos. Le ofrecemos contenido a instituciones privadas que tienen sus propios comunidad, beneficiarios de todo tipo, ¿sí? Eso es un servicio. Bien. Por último, abajo, cómo nosotros impulsamos y ayudamos a construir obra o contenido a otros, como asesoramientos, como asistencia, producción de obra con los alumnos, etcétera, 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 ¿sí? Otra vez es que al final lo podemos volver a resumir. ¿Cuál es la base del negocio? Esta y esta. Muy concreto. Yo les estoy mostrando el potencial, ¿eh? Todo proyecto similar puede llegar a tener este potencial. Ahora, el modelo de negocios es lo que nos dice a dónde tenemos que salir a buscar, quiénes son los que nos van a comprar esto, segmento de mercado. ¿Quiénes son los que nos van a ayudar a fortalecer la propuesta para generar mayor valor? Socios clave. ¿Cuáles son las actividades básicas que tenemos que hacer para que todo esto se pueda desplegar? Actividades clave y recursos. ¿Y cómo lo vamos comunicando? ¿Y cómo nos vamos encontrando con todos estos? Relación con el cliente, canales. ¿Cuánto me cuesta hacer esto? ¿Y cuánto potencial de ingresos me va a generar? ¿Sí? Bien, casos, ejemplos en Ecuador. ¿Sí? Elegí tres casos. Fundación Cultural La Trinchera me parece fantástico lo que hacen no, perdón. Esto está equivocado. Perdónenme que está mal, después lo vamos a corregir. Esto es el Rotofest, que es un festival maravilloso que hay en Cuenca. ¿Sí? Em, tenemos los festivales de música en general son muy fáciles porque tienen como son tres o cuatro máximo, ¿cómo se llama? Áreas de negocio que son muy concretas. Una, definitivamente es la experiencia cultural, es la experiencia del evento en vivo, en donde compramos el ticket. Abajo les puse, ¿no? Como de dónde provenían esas fuentes de ingreso. La programación del festival y todo lo que es la experiencia de ir a un festival, da igual de lo que sea, ¿no? O sea, los festivales en general tienen un contenido temático muy específico, algunos se hacen, no sé, es muy importante el tema del venue, dónde se hace ¿no? Dónde se realiza el festival, qué pasa con, ¿no? Con todo eso, porque eso ya es una experiencia en sí misma. Dos fuentes de ingresos muy concretas, que es el ticketing y el patrocinio. En el caso de este festival en específico, uno de los patrocinadores o de, digamos, de los que solventan la actividad es el mismo gobierno, por supuesto, de Cuenca, ¿no? O sea, por un montón de cuestiones. Ahí se los pongo a la derecha. Hay una experiencia turística que propone el festival en sí, ¿no? Por el valor que tiene Cuenca en términos de patrimonio y demás. Entonces ahí entra otra fuente de ingreso que pueden ser las subvenciones, tanto de Cuenca en sí como a nivel nacional y probablemente a nivel internacional, por ahí hay un interés patrimonial importante. Súper concreto, ¿no? En los dos casos. Finalmente, el RotoFest también tiene, ¿no? Como merchandising, un montón ¿no? Una tienda ahí que asiste a esta posibilidad de generar ingresos. Y por supuesto la parte gastronómica y de bebidas que siempre nos vienen como súper bien. Les voy a mostrar, este es un dato para el martes también. A ver que se los muestro. A ver dónde está. Minuto, ¿eh? Minuto, minuto, minuto. Acá. Bien. Esta es la página web de el Rotofest. ¿Sí? Una página web normal. Los festivales de música están o los encuentros de música o este tipo de eventos musicales están muy apoyados en lo visual. ¿No? Hay como mucha información visual. Generalmente se sustentan a partir de las carteleras, o sea, que llamen la atención las carteleras que tienen. En este caso, este festival es un festival de cultura electrónica, como algo particular. Pero miren, una cosa que vamos a ver el martes es el modelo de negocios está en la página web. La página web es una traducción del modelo de negocios en términos digitales y de marketing. Esto grábenselo en la cabeza, porque es muy importante. Lo vamos a comprobar, ¿eh? ¿Qué dijimos? Tickets, subvenciones, patrocinadores. Bueno, acá empezamos. Vamos a comprobarlo, ¿ok? ¿Qué dice acá? Tickets,
Lo primero que me va a mostrar el modelo de negocios es el menú. Tickets, subvenciones, turismo, Cuenca. Lo primero que dice ahí, tenés toda la información turística de los atractivos de Cuenca. Para venderte el ticket, te tengo que mostrar el line-up para que vos te intereses por el proyecto, ¿sí? La historia. Bueno, acá está, miren. Alcaldía de Cuenca, prefectura, ¿sí? ¿Ven? Acá está, acá empiezan las marcas y lo que nosotros decimos, subvenciones, patrocinios, taca, taca. Bien. Seguimos. Acá miren, ¿qué dijimos? Merchandising. Acá tenés el merchandising, ¿sí? Los playlists, ta, ta, ta. Sigo, ¿sí? Pasión por la madera. Este es un patrocinador, ¿ven? Muebles, etcétera. Clarísimo. Nuestro modelo de negocios está en la página web. Lo vemos. ¿Bien? Sigo. Otro ejemplo. Que en 5 minutos lo resolvemos. Espérenme un segundito. A ver. Quiero volver a la presentación. Vamos a compartir otra vez. Estábamos acá, en la presentación. A ver, bien. ¿Sí? ¿Lo ven? Bien. Entonces, siguiente. Artes escénicas. Un ejemplo de artes escénicas. Fundación Cultural, ahora sí. La trinchera, ahora estamos bien. Bien. Ustedes conocen a La Trinchera como un grupo de teatro, pero en realidad La Trinchera es una fundación cultural que sostiene muchas actividades sumamente institucionales basadas en un gran canalizador de recursos que es la Fundación La Trinchera, ¿correcto? Entonces, fíjense la complejidad que tiene este proyecto. Son, tendríamos que hacer un modelo de negocios para cada uno, ¿sí? Desde el mismo corazón tenemos un área de negocios que tiene que ver con el Festival Internacional Teatro de Manta. Actividades culturales, programación, información, ingresos, ticketing, subvenciones y patrocinios, ¿sí? Lo mismo en relación al Internacional de Teatro de Manta, lo mismo, ¿ok? Mismos ingresos, o sea, una estructura de actividades similar. Izquierda, o sea, nos está proponiendo hasta ahora, digamos, los ingresos y sus actividades vinculadas con las experiencias culturales, ¿sí? Festival, experiencia cultural. Festival, consumo cultural. Ok, tenemos el Centro de Artes, que también está desarrollado a partir de la fundación, mismas posibilidades de ingreso. Esto ya es una institución y organización. Es otro tipo de modelo de negocios, o sea, o de área de negocios, ¿sí? Pero insisto, cada una tendríamos que hacer, porque es tan complejo que tendríamos que hacer como un modelo de negocios para cada una, para poder hacerlo bien, ¿sí? La institución y organización base, que es el grupo La Trinchera, que en principio, digamos, la diferencia es que su centro de actividades, su centro de áreas de negocio, está basado en la obra original, en el desarrollo de obra original y en la formación. Y hay todo un desarrollo que tiene que ver con las actividades de impacto social. Entonces, a lo que veníamos, ticketing, subvenciones, patrocinios, le sumamos la matrícula a partir de que hay una escuela, que hay una conexión a partir de la entrega de conocimiento. Por último, dentro de las segmentos, digamos, dentro del desarrollo que tienen, tenemos una escuela de danza y una escuela de teatro, que básicamente lo que ofrecen es formación y un semillero de talento. ¿Sí? Fíjense, es bien complejo, me pareció súper interesante este caso. Uno es Cuenca, otro es Manta, por toda la complejidad, ¿ven? Tiene un entramado espectacular. Bien, vamos a ver si esto se refleja, el modelo de negocios se refleja, las áreas de negocio se reflejan en la página web. A ver, espérenme un segundito. Vamos acá. Ok, acá estamos, la trinchera. ¿Sí? Entonces, vamos al home primero, inicio. Esto es la trinchera. Ahí. Entonces, nosotros cuando llegamos a la trinchera, estamos acá. ¿Sí? O sea, lo primero que nos cuentan es sobre el festival de danza. ¿Ven? Como les decía, está siempre el modelo de negocios en una web, está en el menú.
Fíjense, Grupo de Teatro La Trinchera, Centro de Artes La Trinchera, Festival Internacional de Teatro de Manta, Festival Internacional de Manta por la Danza, Escuela de Teatro, Centro Cultural, otro centro cultural que es un poco, ¿no? Yo estuve revisando, están como conectados. La Escuela de Danza, tiene la Escuela de Teatro, la Escuela de Danza, la cartelera, ¿no? Hay todo un decálogo de cómo hay una contribución social, ¿no? De impacto social a esto, ¿sí? Contactos, etcétera. Bien, chapó con la Fundación La Trinchera. Pero fíjense la complejidad que tiene, es un entramado súper complejo que tiene un montón de modelos de negocio dentro, etcétera. Bueno, como me quedan menos de 10 minutos, tenía más, pero vamos hasta acá. Y ahora, señoras y señores, ¿dónde está mi querida Krups? Vamos a hacer una Aquí pequeña estoy, ronda Nati. de... Muchísimas gracias. Sí, les voy a pedir a todos que manitos arriba, qué clase tan excelente. Por ahí estoy leyendo varios comentarios, algunos un poco asustados, luego ya resolvieron conforme ibas dando así. Cuando vieron cuando vieron el cuadrito ya lleno, pues la gente empezó a reaccionar bastante ahí. Muchísimas gracias por toda esa interacción. Voy a proceder a leer algunas preguntas que nos han hecho, que las tengo anotadas por acá también, para ir solventando dudas, ¿ok? Nico se va a dar en la siguiente clase, sin embargo, comparto. En marketing y publicidad se usa mucho el buyer persona y la construcción de arquetipos. ¿Puede esto traducirse de una forma para el Dentro del mundo modelo de negocios, ahí está, dentro del modelo de negocios, nosotros cultural? hablamos de segmento de mercado. Cuando el martes entremos en marketing, vamos a ver precisamente, ¿no? El buyer persona, cómo empezamos como a ponerle nombre y apellido, cómo empezamos a observar los intereses. O sea que eso tiene que ver con el marketing. Esto, al ser lo que nosotros necesitamos saber y ver es el potencial, la decisión y la mirada y el desarrollo es diferente. Pero no es que sean, o sea, son técnicas diferentes, pero al final tienen una resonancia total. ¿Sí? Siguiente. Ujú. Perfecto. Acá tenemos otra pregunta. Patti nos pregunta, Nati, ¿qué hacemos con esos eventos que son para un público prioritario, como el adulto mayor, por ejemplo? ¿Qué Interesante. es más limitado? Ujú, Ahí la pregunta se trata, cuando vos segmentás, pensá, ¿quién va a pagar la entrada o quién va a costear eso que hacemos? Y la realidad es que si estamos trabajando con comunidades específicas, adulto mayor, discapacidad, niñes, comunidad LGTBIQ, personas afrodescendientes, lo más importante, como tiene un gran impacto social, es financiarlo, subvencionarlo, financiarlo a través de gobiernos locales, financiarlo a través de otros. No que haya un financiamiento directo, porque evidentemente son comunidades vulnerables o que tienen algún tipo de... como que ahí tenemos que correr a través del beneficio. Por lo tanto, en nuestro segmento de mercado, ¿a quién pondríamos? ¿Qué municipios de Ecuador nos pueden comprar el proyecto por el alto impacto que tiene? ¿Qué ujú, gobiernos locales nos pueden comprar el proyecto? ¿Qué fondos nos podrían proveer el financiamiento para este tipo de proyectos? ¿Se entiende? Por más que el segmento de mercado, vos en el segmento de mercado, porque al final el beneficiario es el adulto mayor, vos vas a buscar al gobierno local para convencerlo de que no solamente te va a comprar el espectáculo, te va a comprar un workshop y te va a comprar una actividad integradora para adultos mayores. ¿No? O sea, porque lo vas a llenar de contenido y lo vas a llenar de propuestas de valor que tienen un impacto social muy increíble en su comunidad. ¿Sí, Pati? ¿Respondido? Siguiente. ¿Estás ahí, Crux? creía que sí. Sí, nos pregunta, ¿perdón? Sí, 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 ¿Me que no te escuchan bien escuchaba. ahí? Sí, sí, gracias, Pati. Ok, ok, disculpa. Nos pregunta, una gran barrera es llegar al interlocutor válido dentro de las empresas o instituciones. Los círculos suelen ser crípticos. ¿Nos puedes recomendar algunas estrategias de llegada para atravesar los muros de la solución? ¿La tiene la cabeza de la empresa en realidad?
Primero, lean, ahí está Liz. Hola Liz querida, ¿cómo estás? Quedan poquitos días para postular al MICPI. Les recordamos a todos que postulen al MICPI a todas, por favor, que está la postulación en línea en este momento, o sea, para que tengan oportunidad de ingresar a este mercado maravilloso. De alguna manera nos estamos preparando para el MICPI, así que gracias Liz por recordarnos, ¿no? Como los poquitos días que quedan para el deadline, que creo que es el 29 de septiembre, Liz, contéstame eso. El deadline, o sea, las inscripciones al MICPI cierran el 29 de septiembre. Bien, vuelvo a la pregunta, Krups, del tema a ver, en el segmento de mercado nosotros hablamos del patrocinador, ¿correcto? No de la o el gerente de marketing con el que vas a hablar y que representa a la empresa. No confundamos las cosas en nuestro segmento. Nosotros que segmentamos. Siempre que quieran conversar con una institución, sea una empresa privada, sea una organización pública, sea quien sea, si es una institución, lo primero que tenemos que revisar es la misión, visión nuestra, valores y demás, y la misión, visión de la institución. Para empezar a conversar con una institución, esto tiene que estar alineado, si no, no hay conversación. Nunca ni una empresa ni una institución pública se va a alinear con un proyecto con el cual no comparta valores o misión, visión y otras proyecciones. Eso número uno. Número dos. Siempre tienen que revisar dentro de mi segmento de mercado, cuál es el interés del otro. Si es una corporación lo que quiere es facturar, rentabilidad. ¿Esto me aporta para generar más dinero a mi favor o no me aporta? Entonces, si querés conversar con una empresa, tenés que saber que la empresa va a estar en pos de ello, ¿sí? Ahora, si estamos conversando con el Departamento de Responsabilidad Social de una corporación, entonces el Departamento de Responsabilidad Social de una corporación va a tener muy claro a qué tipo de colectivo o de comunidad quiere impactar. Y lo van a tener claro antes de que llegues vos. Entonces, ejemplo, un caso que hemos tenido con incubadoras en Nicaragua, ¿correcto? Las mineras nicaragüenses tenían un problemón imagínate, o sea, tanto pueblos originarios como otro tipo de habitantes, era una guerra con armas, era todo un tema. Entonces, estaban muy preocupados por generar un beneficio para esas comunidades porque no podían tomar sus tierras en la medida de que no demostraran un beneficio. O sea, era un problema, ¿se entiende? Entonces empezaron a tener un montón de conversaciones con intermediarios, tanto personas que estaban alineadas a nivel de líderes sociales, como con agregarles contenidos. Entonces, también sigo, fíjate con qué parte de la corporación estás conversando. Si estás conversando directamente con el área de recursos, marketing y demás, la conversación va a ser una. Si estás conversando con el Departamento de Responsabilidad Social, va a ser muy diferente la conversación. Entonces, como para resumir, es muy importante que tengan en cuenta que o sea, que los intereses del otro ya están establecidos. Entonces, reconocer y conocer muy bien al otro es parte, y más si son instituciones, y alinearse con ello es fundamental. A partir de que eso todo esté bien y todo esté perfecto y coherente, empieza la conversación tengo que buscar un contacto adentro de esa organización, ¿correcto? Para poder entrar, para poder finalmente llegar y tener una conversación sobre patrocinio. Eso es otra conversación, ¿ok? Lo pongo bien claro para que no mezclen, porque no le tenés que interesar al gerente de marketing. Si todo esto no está hecho, el gerente de marketing te va a decir, mi amor, ¿qué vamos a hacer? ¿No? O sea, ok, última Última pregunta. pregunta. A ver, Omar Soto nos pregunta, muchas veces el target objetivo, si es que ¿Cómo? alguna vez dice, muchas veces, la presentación puede enganchar a un cliente que no pensaba fuera del target objetivo.
Sí, exactamente. O sea, nosotros tenemos cuando hagamos ¿no? El martes empecemos con tenemos 2 semanas de marketing, ¿ok? El target objetivo, que igual target y business, ¿cómo se llama? O sea, son diferentes formas de medir. Vos si medís el target está vinculado a cuestiones sociológicas. Territorio, edad, educación, etcétera. No a los intereses. ¿Ok? El target es estadístico. El buyer persona se basa en la necesidad o el interés. Entonces, primero, cuidado con cómo medís. Si estás basándote en el target, Ujú, vas a tener una comprensión del otro muy limitada. Si te vas a basar en el buyer persona, vas a tener una comprensión del otro mucho más interesante, que tiene que ver con qué le interesa, qué es lo que a vos te interesa, qué le interesa para yo poder conversar sobre lo que le interesa y luego decirle que yo le intereso, efectivamente. Entonces, ese ujú, es el primer punto, ¿correcto? Igual a partir del martes lo vamos a empezar a ver. Una vez que identificás a través mejor que el del target del buyer persona, hay un otro perfecto. El buyer persona te propone eso. Hay un otro perfecto. Pero hay un montón de derivados de ese otro perfecto que es un potencial similar, asociativo. Por lo tanto, si son 50 desde de tu buyer persona perfecto, y a nivel de factores asociativos, probablemente te multipliquen en dos o en tres. Al final, tu mercado son 500, no 50. Lo expliqué un poco rápido, pero vamos a ver esto mejor el martes. ¿Se entiende? Entonces, siempre es un poco más. O sea, segmentamos para no tener que adivinar, cosa que en este momento estamos haciendo. Adivinar quién es el otro, qué le puede gustar o qué no le puede gustar. Y eso nos arruina porque hace que tengamos digamos, montos excesivos en la manera en que estamos promocionando el proyecto y no estamos atinando en la comunicación ni en el desarrollo de contenidos, ni tampoco en la ejecución de muchas de las acciones que desarrollamos. Entonces, en la medida de que vamos afinando esto, tanto con las instituciones como con el público o espectador, todo es mucho más eficiente. ¿Se entiende? ujú. Bueno, creo que ahora sí vamos a terminar, porque podríamos hacer 1 hora, yo sé que sí. Anótense, porfa, todo lo que tiene que ver con marketing, buyer persona, que hoy lo vimos, segmento de mercado y demás, porque el martes vamos a trabajar con eso, porque vamos a ver marketing cultural y toda la transformación digital a partir del marketing cultural hacia la transformación digital de la cultura actual, ¿no? Que no nos queda otra que hablar de cuestiones de digitalización. Bueno, espero que les haya servido el material, el desarrollo de la información y demás. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Recuerden que la convocatoria del MICPI está hasta el 29 de septiembre, por Dios, no se lo pierdan. Nada, lo seguimos viendo. Esto todavía tiene para bastante más. Gracias.